Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada del guión, manteniendo el estilo, tono, formato y lenguaje original, pero llevándolo hasta las 1500 palabras. ***título****drama turco en llamas. Hande Hakan y una boda que lo cambia todo, el plan secreto revelado. ******. Hola, queridísimos amantes de las series turcas, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas que tanto nos encantan. Si eres nuevo por aquí, te doy una cálida bienvenida y te invito a unirte a nuestra comunidad de adictos a los melodramas turcos. No te arrepentirás. Tenemos muchísimas historias para compartir, debates apasionados y, por supuesto, mucho drama del bueno. Hoy vamos a desentrañar un tema que seguro a muchos les hará saltar del asiento, los giros inesperados en las historias de amor turcas. Y no hablo de pequeños giros, sino de esos que te dejan con la boca abierta, preguntándote qué va a pasar en el siguiente capítulo. Nos vamos a concentrar en esas situaciones donde el amor, la pasión y la traición se entrelazan de formas inimaginables. Ya sabes, esas historias que nos hacen dudar de todo y de todos. Vamos a hablar de bodas interrumpidas, planes secretos y personajes que nos dejan con el corazón en un puño. Y como el título sugiere, vamos a usar como punto de partida ese rumor que corre como la pólvora sobre Hande Hakan y una boda que aparentemente ya estaba escrita, pero que podría no ser como todos esperan. Pero antes de que nos dejemos llevar por el chisme, te recuerdo que si te gusta nuestro contenido, no olvides darle al botón de me gusta, y sobre todo, suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas entregas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que tanto amamos. Comencemos. En el corazón de este drama, aunque en realidad no se trate de una serie específica, encontramos una situación que hemos visto replicada en muchas de nuestras novelas turcas favoritas: un triángulo amoroso, una boda a punto de celebrarse y un plan secreto que lo podría cambiar todo. Si bien no existe una serie que se llame exactamente Hande a punto de boda con otro Hakan revela su plan, esta premisa nos permite explorar ese terreno común que vemos en tantas producciones turcas, donde el amor, la venganza y las intrigas familiares se mezclan a la perfección. Y para ello vamos a sumergirnos en 3 series que capturan muy bien esta esencia, y te aseguro que si has visto una, querrás ver las otras 2. La primera con la que empezaremos este viaje, es una joya que probablemente muchos de ustedes ya conocen: Amor Prohibido. No solo la recordaremos por su trama, sino por la calidad de producción y las actuaciones memorables de todo su elenco. Amor Prohibido es un drama turco de esos que te atrapan desde el primer segundo. Esta historia, que se transmitió originalmente entre 2008 y 2010, es un clásico de la televisión turca y ha sido un fenómeno en muchos países. La serie está protagonizada por Beren Saat, que interpreta a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un hombre mucho mayor que ella, Adnan, interpretado por Selçuk Yöntem. La trama se complica cuando Biter empieza a sentirse atraída por el sobrino de Adnan, Belul, interpretado por el famoso Can Tatlıtuğ. El género es principalmente drama, aunque con tintes de romance y mucha pasión. La sinopsis es bastante simple en apariencia, pero se convierte en una red de intrigas y emociones muy fuertes. La tensión sexual entre Biter y Belul es palpable desde el principio y es precisamente esta prohibición, el obstáculo de la relación, lo que hace que la serie sea tan adictiva. Es una historia de amores imposibles, deseos reprimidos y consecuencias devastadoras. Y aquí es donde el concepto de la boda toma un giro oscuro, no es la promesa de felicidad, sino el catalizador de la tragedia. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Bueno, porque si hay algo que Amor Prohibido nos enseña es que no todas las bodas son sinónimo de felicidad. Los secretos, los engaños y las traiciones pueden destruir cualquier compromiso, por más sagrado que parezca. Y al igual que en nuestra hipotética historia de Hande y Hakan, la aparición de un tercer personaje puede hacer tambalear los cimientos de cualquier relación. La pasión prohibida entre Biter y Belul es una bomba de tiempo que, al explotar, deja una estela de dolor y destrucción. Un dato interesante sobre la serie es que fue muy popular en varios países de América Latina y el Medio Oriente, y es considerada una de las producciones turcas más importantes de la historia. Su impacto cultural fue tan grande que incluso hoy en día, sigue siendo referencia en la televisión turca. Ahora sigamos con otra serie que también tiene mucho que decir sobre bodas y planes secretos: Erkay.
Erkay es una telenovela dramática turca que fue estrenada en 2019 y que rápidamente se ganó el corazón de la audiencia. Está protagonizada por Ebru Şahin, que interpreta a Reyyan, y Akın Aksu, que encarna a Miran. La trama se centra en la historia de amor y venganza entre Reyyan y Miran, dos jóvenes de familias enemistadas desde hace años. Miran, impulsado por el odio y una sed de venganza que ha sido cultivada desde su infancia, planea casarse con Reyyan, la nieta de su supuesto enemigo, solo para abandonarla después de la noche de bodas y así vengar la muerte de sus padres. El género es drama puro con romance, pasión y muchísimo sufrimiento. La sinopsis nos habla de un amor que nace en medio de un conflicto ancestral, de una boda como herramienta de venganza, y de un plan que, por supuesto, se sale de control cuando Miran empieza a enamorarse de Reyyan. Aquí vemos la manipulación de las emociones y el uso de las relaciones para alcanzar fines oscuros. El amor, en este caso, es un arma de doble filo. ¿Por qué es relevante para el tema de nuestro vídeo? Pues porque, al igual que en la situación de Ande, vemos una boda que no es lo que parece. Aquí no hay amor, sino una fría estrategia. Y aunque no tenemos un triángulo amoroso como tal, la figura de un tercer personaje, la abuela de Miran, que es la que le ha inculcado ese sentimiento de venganza, es la que mueve todos los hilos y complica aún más la historia. Su manipulación y control sobre Miran hacen que la boda sea una trampa tanto para él como para Reyyan. Un dato curioso de esta producción es que se grabó en la región de Mardin, en el sureste de Turquía, y los paisajes desérticos le dan un toque muy especial a la serie. Además, la química entre Ebru y Akın es innegable, lo que ha hecho que la serie sea un éxito en todo el mundo. Su éxito ha trascendido fronteras y ha consolidado a sus protagonistas como figuras icónicas de las telenovelas turcas. Y para cerrar nuestro análisis de dramas con bodas conflictivas y planes que se desmoronan, vamos a hablar de Sila. Esta serie es una telenovela turca que se emitió entre 2006 y 2008, y que narra la historia de Sila, interpretada por Cansu Dere. Sila es una joven que vive en Estambul y que se ve obligada a regresar a su pueblo natal en el sureste de Turquía para casarse con un hombre que nunca ha visto, un matrimonio concertado para saldar una deuda entre familias. La serie, que mezcla romance, drama y crítica social, nos muestra la dura realidad de las tradiciones que todavía persisten en algunas partes de Turquía. El género es principalmente drama con tintes románticos y mucha pasión, pero también con un componente de denuncia social. La sinopsis, aunque pueda parecer sencilla, nos sumerge en un mundo de tradiciones, secretos familiares y costumbres ancestrales. Y como en las series anteriores, la boda es el punto de partida de la trama, pero no el final feliz. La tensión entre Sila y su esposo, Boran, interpretado por Mehmet Akif Alakurt, es palpable desde el principio, debido a las diferencias culturales y a los planes ocultos de algunas personas que no quieren que ellos se unan. El choque entre la vida moderna de Estambul y las costumbres tradicionales del sureste de Turquía genera un conflicto constante en la serie. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Pues como en la hipotética historia de Ande, vemos una boda que se celebra por conveniencia, donde el amor no es un factor y donde los secretos y los planes ocultos son los que realmente dominan el juego. Sila se ve obligada a casarse y a adaptarse a un mundo que le es completamente ajeno, mientras que Boran, su esposo, también es víctima de las circunstancias. El matrimonio forzado es el detonante de una serie de eventos que ponen a prueba la fortaleza de Sila. Un dato interesante de la serie es que ha sido muy popular en muchos países de Latinoamérica y que ha ayudado a que muchas personas conozcan más sobre la cultura turca. La actuación de Cansu Dere como Sila fue especialmente aclamada, y la química entre ella y Mehmet Akif es una de las claves del éxito de la serie. Su éxito se debió no solo a la trama, sino también a la forma en que abordó temas sociales relevantes para muchas culturas. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el mundo de las bodas turcas que esconden más de lo que muestran. Hemos visto que, como en la historia de Ande y Hakan, donde un plan secreto podría cambiarlo todo, las telenovelas turcas nos demuestran que no todas las uniones son un cuento de hadas. El amor, la venganza, la traición y los secretos familiares son los ingredientes principales de estas historias que nos enganchan de principio a fin. Y como hemos podido comprobar con Amor Prohibido, Erkay y Sila, los triángulos amorosos, los matrimonios arreglados y los planes ocultos son recursos que los guionistas turcos manejan a la perfección para mantenernos pegados a la pantalla. Y no solo eso, sino que nos hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias de nuestras decisiones. Estas series nos recuerdan que el amor puede ser tanto la mayor fuente de alegría como la mayor causa de dolor.
Pero la cosa no termina aquí, porque este concepto de bodas con planes ocultos y dramas intensos lo hemos visto en muchas otras series turcas. Podemos mencionar Kara para Aşk, donde el amor surge en medio de una investigación criminal y una boda arreglada se convierte en un punto clave de la trama. O Kuzgun, donde la venganza y el amor se entrelazan en la historia de un hombre que regresa a su pasado para vengarse de quienes destruyeron a su familia. Y no podemos olvidar Istanbul Helin, donde la protagonista se casa con un hombre poderoso y se ve envuelta en una familia llena de secretos y rivalidades. Todas estas series, a su manera, exploran la misma premisa: las apariencias engañan y detrás de cada boda puede haber una historia oculta que está a punto de revelarse. Este es el sello distintivo del drama turco, mantenernos al borde del asiento y sorprendernos en cada capítulo. Espero que este vídeo te haya gustado y que te haya dejado con ganas de ver alguna de estas maravillosas series. No te olvides de contarnos en los comentarios qué te pareció este análisis y cuál de estas historias te gustó más. Nos encantaría leer tus opiniones. También nos puedes dejar recomendaciones de otras series turcas que tengan un hilo argumental similar. Queremos seguir descubriendo juntos nuevas historias de amor, pasión y drama turco. Y por supuesto, antes de despedirnos, te pido que no olvides darle al botón de me gusta si este vídeo te ha gustado, compartirlo con tus amigos y familiares que también son fans de las series turcas, y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y a seguir disfrutando del drama turco. No olviden que la comunidad de amantes de las series turcas crece cada día, y nosotros estamos felices de formar parte de ella. Hasta la próxima y que la pasión turca los acompañe.